capítulo 14 de San Mateo, verso número 22 en adelante. Aleluya. ¿Ya lo oyeron? Dice la palabra: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba por las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Amén. Pueden sentarse. Las lecciones que Jesús da a sus discípulos. No siempre quizás los seres humanos estamos aptos para recibir una lección. Siempre y cuando aprendí en una ocasión que nos dijo alguien, un maestro: el hombre siempre tiene miedo a enfrentarse a lo desconocido. Y es parte de la vida. Sin embargo, queramos o no queramos, siempre tenemos que enfrentarnos a lo desconocido. ¿Quién sabe lo que le va a pasar de otro rato? No, nadie sabe. Pero estamos dispuestos a enfrentarnos a las situaciones de la vida. Pero esta preciosa mañana, mis hermanos, viendo este pasaje que hoy nos ocupa, todos más bien tenemos una idea de lo que estaba aconteciendo. Ya Jesús había hecho la obra en cierto lugar y él tenía que pasar al otro lado, dice, del mar, y lógicamente tenía que abordar un barco. Y eso lo dice el texto que hemos leído. Pero Jesús les dice: bueno, váyanse. Mientras tanto, él despedía a la multitud. Y ellos subieron al barco y se fueron hacia el otro lado. Y Jesús se quedó hablando con las personas. Quizás algunos le preguntaban: Señor, ¿cuándo vas a regresar? Algo otros le decían: qué buen mensaje te diste, Señor. Algo otros le decían: qué buena enseñanza. Algo otro: bueno, tantas cosas, te doy gracias por la obra que hiciste en mí. Y cuántas cosas hacían de haber acontecido mientras Jesús, mis hermanos, estaba despidiendo a la multitud. Aquí yo agradezco a muchas personas que algunos hasta se han ido porque no, pues por el espacio, quizás porque van lejos. A veces yo viene, de nomás terminar, se acerca a alguien: Dios le bendiga, esto y esto y esto y esto, y está otro por ahí esperando, y que no lo sueltes, hermano, no lo sueltes. Bueno, hermano, gracias. Entonces, y el otro, y dice: hermano, me vine porque yo no pude hablar con usted. Imagine que soy yo, que yo qué. Y Jesús, que solo su presencia, aleluya, solo su presencia, eso es maravilloso, la presencia de Él acá. Imagínese verlo ahí en persona, ¿cómo no sería?
yo no creo que podría ser por curiosearle que era rubio, que era colocho, que era ojos azules, sino, hermano, porque solo su presencia es suficiente. Si hasta la ropa de él tiene poder. Aquella mujer dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. Imagínese usted. Y no digamos como aquella que tuvo el gran privilegio de irse, aunque sea por detrás, pero le abrazó los pies. Le besó los pies. Así dice la Biblia. Lo besaba, le ungió, lo limpió con sus cabellos y le besaba sus pies. ¿Qué no podemos imaginar? Entonces esa gente estaba completamente motivada porque había llegado el gran rey. Si aquí la gente, cuando llega el presidente de la República a cierto lugar, todos quieren darle la mano y ni se la quieren lavar porque dicen que allí lleva dinero. A ver, esa es locura. Pero la verdad es que no es así. Con solo saludarlo y así, ahora esa gente que está ahorita en México, solo verlo pasar en el carro ahí, para ellos han visto pasar a Dios ahí. Aleluya. Pero nosotros sin ir a México, aquí está Dios con nosotros. Él está aquí. Y no es necesario ir a Roma ni a otra parte, porque Él está en todas partes. En todo lugar. Ahí está su presencia divina. Hermano, pero decía que la vida tiene lecciones. Y aquí tenemos algo bien especial. La lección de Jesús hacia sus discípulos. Y Dios es tan maravilloso que honra la fe. Honra la fe. Y considerando esta parte que estábamos viendo, si podemos ver el texto número 29, de ahí del texto que leíamos, del mismo capítulo 14, verso 29, dice, y dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hermanos, en toda la historia de la Biblia, no encontramos a otra persona que haya caminado sobre las aguas. No sé si ustedes han visto algo otro, si lo ha visto en la Biblia. Hablamos de la Biblia porque es probable que hayan sucedido otros milagros, pero hablamos de la Biblia. No ha habido otro hombre humano, ¿verdad? Así como nosotros, no estoy hablando de Jesús, ¿verdad? Jesús, claro, Él es Dios. Y Él se puede parar en el mar y no se hunde. Él es Dios. Pero en el caso de los seres humanos, solo Pedro. Y honró su fe en ese mismo instante cuando le dice Pedro, si tú eres, dice otra versión, otro evangelio, manda que yo vaya a ti. Entonces, claro, Pedro, hermanos, cuando Jesús le dice, ven, Pedro, con mucha fe, era una lección para Pedro. Con mucha fe, se baja del barco, de la barca, y empieza a caminar sobre el agua, como que fuera caminando sobre la tierra, sobre una tabla, sobre algo. Pero Pedro iba sobre el agua y no se hundía. Solo imagínense, ¿quién? No ha habido quién, ni habrá quién. Jesús llegó a ellos caminando sobre el agua. Ellos se espantaron y dijeron, este es un fantasma. Y clamaron y tuvieron miedo, dice el texto.
Pero ahora Jesús, dándole una lección a Pedro, lo hace que camine sobre el agua. Aleluya. Y yo solamente puedo imaginarme a aquel hombre caminando sobre el agua. Y eso no es mentira, es cierto. La Biblia lo dice. Así que yo lo creo. Que son cosas que no son como así fáciles, o sí, y tampoco aún para creerlo. Hay algunas personas que pueden interpretarlo de alguna otra manera, pero acá no tenemos otra forma como interpretarlo, porque solamente que Pedro caminó sobre el agua. Y honró, para darle esa lección, honró. Mis hermanos, la palabra de Cristo es la que siempre nos da consuelo. Amén. Veamos el texto número 27. Véalo ahí. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. La palabra del Señor es la que nos consuela. Hermano, si estos hombres estaban desesperados, estaban pensando nos vamos a morir, porque todos los que miraban un fantasma se morían. Pero la palabra del Señor les dio consuelo. Y les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Aleluya. Es que esta es, hermanas y hermanos, la porción que los hijos o sus discípulos disfrutan. La palabra es, mis hermanos, como tomar agua. Amén. Así le dijo Jesús a la samaritana. Y aún él también, cuando estaba terminando aquella fiesta en Jerusalén, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y cómo era eso? Es que Jesús les estaba hablando acerca del Espíritu que habían de recibir. Hermano, cuando hay desconsuelo, la palabra obra dando consuelo. Cuando hay desánimo, la palabra obra dándonos ánimo. Cuando hay miedo, la palabra de Dios obra dándonos valor. En el tiempo en que estamos, mis hermanos, hemos visto cómo es que la palabra funciona. Todos hemos pasado por alguna situación difícil. Y quizá mientras estamos en esa situación difícil, no habrán palabras que consuelen. Pero fíjese que después dice la gente: le doy gracias al hermano que en los momentos difíciles me dio ánimo, me dio fortaleza. Y aunque rehusaba fortaleza, como decía el salmista, yo rehusaba consuelo, rehusaba las palabras de ánimo, pero después él se acuerda: esas palabras me sirvieron de ánimo, esas palabras me sirvieron de consuelo, esas palabras me sirvieron de valor. Entonces, la lección que tomó, que en ese momento está viviendo, mis hermanos, al final le viene a superar toda esa crisis. La palabra
de Dios o del Señor o de Cristo es la que nos consuela. Amén. Como discípulos del Señor, no tendríamos que ir o acudir a otro más que solo a Él. Solo a Él. Si las palabras de Él son las que nos dan aliento. ¿Cuántas veces hemos estado, como decía, en problemas, en enfermedades, en dificultades, en que nadie me quiere, pero viene alguien y le dice, mira, la palabra dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. ¿O no le consuelan esa palabra? Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánto amor nos ha dado Dios? Esas palabras consuelan, hermano. Quizás algún día se ha sentido solo o sola, no hay quien apoye. Él dice, no te dejaré y no te desampararé. Palabras que dan ánimo, hermano. Mire, si algún día quizás ha estado enfermo y los hermanos no han ido a verlo, pero su palabra dice, yo soy Jehová tu sanador. Le ha dicho el doctor, ya no tenés medicina, varón, ya no tenés medicina, ahora sí que estás ya a dejarte morir. Pero luego viene la palabra y nos consuela. Y alguien así un poco más, ¿verdad?, de aquellos que leen un poco más la Biblia, ¿verdad?, dice, aleluya, dice, bueno, en la Escritura encontramos un pasaje que Dios mandó a un profeta a decirle a un rey que se iba a morir. Y le dice a este hermano cuando está enfermo, al otro, y va y le da palabras de ánimo y de consuelo. Y dice, mira, llegó el profeta y le dijo, ordena tu casa porque vas a morir. Pero este hombre al cual le llevaron la noticia, él no le quedó más que volverse a la pared y llorar amargamente y decirle a Dios que tuviera misericordia. ¿Y sabes qué hizo Dios? Cuando el profeta ya iba de regreso a su casa, Dios le habló y le dijo, mira, vuélvete, anda a decirle a mi siervo que no va a morir. Aleluya. ¿Qué te parece? O sea, son palabras, hermano. Yo solamente quiero decirle que Dios a veces nos da algunas lecciones, pero traen eso, el aprendizaje. Como Dios nos enseña. Ahora le está dando una lección a sus discípulos ahí. Y esto sí que, hermanos, es tan real. Jesús está junto a ellos. Él está con ellos, con los discípulos. Si lo ve usted en el pasaje que acabamos de leer. Él está siempre con los suyos, con nosotros. Especialmente cuando hay necesidades. Gloria a Dios. Jesús siempre está con sus discípulos, especialmente cuando hay necesidades. No los deja, no los abandona. Yo no le quiero decir que solamente cuando hay necesidad, no, Él siempre está con los suyos, especialmente cuando hay necesidades. Y como usted lo sabe, cuando estamos alentados, Señor, te doy gracias, pero cuando estamos enfermos, entonces el clamor es diferente. Ahora que estos hombres estaban en una situación difícil porque se iban, hermanos, aquel problema era serio, ahora ellos estaban con diferente situación. Entonces está el Señor con los suyos, especialmente en las necesidades. Y como la Biblia también nos indica que la mayor preocupación de Jesús es por los suyos. ¿Jesús se preocupa por nosotros? ¿O no lo ve así? También se preocupa por los de afuera.
pero se preocupa más por los suyos, así como el padre de familia. ¿Sí? Usted no se preocupa por la familia de otro, se preocupa por su familia. Ve cómo va a proveer. Si no tiene, hasta se va a endeudar porque quiere, por su familia. Entonces, él nos enseña, la palabra nos enseña que él está, ¿verdad?, ahí con los suyos y se preocupa por ellos, por sus discípulos, por su iglesia. ¿Usted cree que el Señor no se preocupa cuando lo ve a usted así bien desanimado, como que no quiere, como que ya está cansado, como que ya las cosas no le funcionan muy bien? Si el Señor se preocupa, hermano, aunque Él tiene poder para moldearnos, pero respeta también lo que se le llama el libre albedrío del hombre. Él respeta mi decisión. Cuando en alguna ocasión ha dicho, yo ya no voy al culto, yo ya no voy a la iglesia, el Señor se preocupa. Veámoslo de así, ¿verdad? No tanto como va a decir usted, así no, un poco más allá todavía. Y a veces el Señor utiliza medios para hacerlo llegar, para que se arrepienta. Utiliza algunos medios. Algunos pueden ser enfermedades, algo otros pueden ser problemas, algo otros pueden ser diferentes formas, pero el Señor lo hace llegar. Ya cuando empieza a estarse olvidando de la lectura, cuando empieza a estarse olvidando de la oración, cuando empieza a estarse olvidando de la congregación, empieza el Señor, hermano, a ver cómo lo hace llegar. Amén. Y el Señor es que Él está interesado, hermano. Y no lo vamos a ver así, ay, me preocupa porque me canta bien bonito. No, es que le preocupa su alma. Que Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos, dice, volvamos al arrepentimiento. Estaba viendo en el libro de Jeremías, hay un montón de cosas, hermano, pero qué tremendo ese libro de Jeremías. Cómo invita a los israelitas, a su pueblo, que se vuelvan. Yo te redimí, le dice. Yo te di un nombre nuevo. Yo te rescaté. Y tantas cosas. También, mis hermanos, el Señor se aproxima o se acerca más durante las necesidades de los suyos. Yo creo que no habría otra cosa más especial para Pedro en el momento cuando parecía que se iba a morir. Parecía que se iba a hundir. Cuando Jesús lo tomó. Amén. Lo tomó. Pedro ya se estaba hundiendo. Usted lo sabe, lo que hemos leído ahí. Pedro ya se estaba hundiendo. Pedro ya no tenía el barco, él había caminado ya fuera del barco, aunque Pedro sabía nadar, pero la situación no era fácil. Había un gran viento y el barco caminaba, tal vez no como a 100 por hora, pero el barco iba totalmente a la deriva. El viento lo llevaba, caminaba rápido. Pedro iba en un grave problema, pero Jesús se le acercó
Amén. Jesús se acercó a él. Yo solo quiero, hermano, decirle que en la situación en que está, no solamente pensar mi familia me abandonó y la iglesia me abandonó, Jesús está cerquita de nosotros. El Señor se le acercó a Pedro, mire, en el momento que Pedro lo necesitaba. Y precisamente así es con sus discípulos, en este caso tú y yo. En el momento que todo parece estar oscuro, Jesús está ahí. No hay dinero, Jesús está ahí. No hay salud, Jesús está ahí. Yo así lo veo. ¿Sabe? Cuando Gedeón fue visto por el ángel, fue visitado por el ángel, y le dijo: ve con estas tus fuerzas y vas a pelear contra los madianitas y los vas a vencer. Y Gedeón le dice: ¿y cómo es eso? Si Dios está con nosotros, ¿por qué le dice Jehová está contigo? Y dice: bueno, si Dios está conmigo y Dios está con nosotros, ¿por qué nos está sucediendo esto? Y eso es lo que a veces no se entiende. ¿Por qué nos está sucediendo esto? Si Dios está conmigo. Y aparentemente la persona dice: bueno, ¿y cómo puede ser si yo soy cristiano? Y tal vez ahí existe la situación en que, pero si yo soy cristiano, ¿y por qué me está sucediendo esto? Y él es un gran cristiano, ¿y por qué le está sucediendo eso? Y a veces renegamos. ¿Por qué me has abandonado? No, hermano. Cuando más dura es la dificultad, más cerca está el Señor ahí. Yo lo creo así. Yo lo creo así. Cuando más difícil es la situación, ahí está Él más cerquita. Gedeón se dio cuenta y lo experimentó, porque le dice: con esta tu fuerza. ¿Y sabe cuántos se acercaron a Él? Como 32,000. ¿Con cuántos venció?